Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Siempre Presente. Así que, Citlali, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días. Pues estoy muy bien, adiós, gracias. Ya mucho más recuperada después de varios días de gripe, pero pues Dios fortaleciendo nuestro cuerpo como nuestra alma. Y bueno, sin más, vamos a iniciar este programa al cual yo le puse características de Jesús. Y voy a iniciar con una breve oración. Con tu permiso, Padre, te invito a que seas tú tomando control del tiempo, de todas las circunstancias, de cada palabra que sale de la boca de esta tu hija, Señor, pero sobre todo nos ponemos dispuestos a escucharte. Yo te pido por el corazón de la persona que escucha, que te necesita, Señor, que esta palabra llegue a muchos corazones, Señor. Que sea tu presencia iluminando nuestra vida en todo tiempo y momento, porque eres bueno, agradable, porque eres lleno de amor, Señor, y nos tienes mucha misericordia, Señor. Gracias por eso. Permítanos disfrutar cada día conociéndote más de ti, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús lo pongo y lo pido con todo mi corazón. Amén, amén, amén. Bueno, antes de continuar con este programa de las características de Jesús, quiero hablarte un poquito del programa pasado que hablé de cómo eliminar el Satán, cómo eliminar ese Satán realmente. Y es importante entender que para eliminar ese diablo no necesitamos luchar con todo lo que está afuera, sino con todo lo que está adentro, ¿no? Y usé un versículo clave que está en Santiago 4:7 que decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Es importante entender este versículo. Yo por el tiempo del programa no pude desglosarlo como tal. Entonces, yo quise darle un poco de continuidad a esto y vamos a entender qué es lo que es someternos realmente cada día. Cada día cuenta, cada día lo ve Dios, cada día está con nosotros porque Dios siempre está presente. Entonces, vamos a ver y entender un poquito más esto, conociendo al mismo tiempo las características de Jesús, ¿ok? Pero ¿cómo podemos ser esa persona que se somete, ¿no? Tenemos que entender que es una esencia necesaria como hijos de un Dios todopoderoso, ¿no? Y debemos de entender que debemos de conocer ese Dios, ese Padre, esa esencia que todo lo puede, ¿no? Que es nuestra máxima autoridad y es el que nos da la vida, porque debemos de entender que vivimos, sí, pero es gracias a una voluntad divina, que es gracias a, a, al amor de Dios, ¿no? Y que en todo momento de nuestra existencia Dios va a estar presente, va a ver lo que hacemos, va a conocer las intenciones de nuestro corazón y sabe muy bien por lo que estamos pasando, ¿no? No hay cosa que se oculte ante los ojos o la presencia de Dios. Y es importante poder meditar en eso constantemente. Tú y yo debemos ser conscientes de que todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, Dios lo ve. Entonces, si empezamos a conocer a Dios, debemos entender que toda su voluntad es para nuestro bien y por eso debemos de aprender a someternos a Él, a Dios, poner ante todo a la esencia y la presencia de Dios en nuestra vida como prioridad, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de entender. Y bueno, en ese entendimiento debemos de poder comprender que todos aquí tenemos un propósito y por eso tenemos vida, por eso Dios nos da y en su infinita misericordia le extiende para que podamos cumplir con ese propósito de vida, ¿no? Pero mientras no entendamos que estamos aquí para cumplir un propósito, para conocer realmente quién es nuestro Padre, el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí, no vamos a poder someternos a Él y a su voluntad, ¿no? Entonces vamos a ser blanco directo del diablo, entonces donde Él nos va a estar tentando. ¿Y sabes por qué nos tienta? Por qué nos pone a prueba? Para que podamos comprender que hay un poder divino dentro de nosotros, que es la esencia divina de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que tú y yo necesitamos paz. Tú y yo necesitamos alegría, tú y yo necesitamos tener visión, tú y yo necesitamos comprender que hay un gran propósito, ¿no? Y cómo podemos conseguir todas esas cosas. Bueno, dijimos que la sumisión es necesaria, pero la sumisión se deriva
de un reconocimiento de orden, ¿ok? Cuando no hay paz es porque hay un desorden. Entonces, la sumisión se deriva del orden y el respeto a la autoridad. Entonces, necesitamos respetar esa autoridad, necesitamos respetar a Dios, necesitamos poner orden en nuestra vida y la única manera es sometiéndonos a Dios, ¿no? Y precisamente por eso le puse a este programa Características de Jesús, porque Él es el ejemplo de todo lo que te voy a hablar el día de hoy, de todo lo que necesitamos tú y yo para vivir, de todo lo que se necesita para poder adquirir esa paz y esa alegría en nuestra vida diaria, ¿no? Y poder cumplir con ese propósito por el cual tú y yo tenemos vida el día de hoy, ¿no? Y actualmente, pues bueno, estamos viviendo tiempos hermosos, unos tiempos, bueno, hoy es 10 de diciembre, por eso lo digo, del 2024. Entonces, estamos viviendo tiempos de celebración, ¿no? Tiempos de fiestas decembrinas, celebrando los motivos más importantes de una tradición cristiana. ¿Y a qué me refiero a tradición cristiana? Es porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, ¿no? El hijo de María, hijo de José, bueno, hijo engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero al final de cuentas, figura materna y figura paterna, humanamente hablando, María y José, ¿no? Entonces, él vivió en una paz impresionante, en un conocimiento, en alegría, en bendiciones, en unidad familiar. Todo eso vivió Jesús y eso estamos celebrando, ¿no? Y eso deberíamos de vivir tú y yo. Y eso es lo que deseamos a toda la gente que nos rodea, ¿no? Por eso es que tenemos fiestas, compartimos regalos, hacemos intercambios. Estamos en una época de muchos buenos deseos y qué bonito es eso, ¿no? Y eso debería ser diariamente, lo dije el programa pasado, ¿no? Pero lo más importante es entender que la celebración esencial es el nacimiento que nos trae el ejemplo de vida a través de la vida de Jesús, ¿no? Como una vida, como es la vida de un hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Pero Jesús nos viene a mostrar el cómo se debe vivir como hijos de Dios, ¿no? Viviendo en esa paz, en esa alegría, en ese conocimiento, en ese poder de dar sanidad, dar amor, dar comprensión, dar perdón. Hay muchas cosas, ¿no? Que Jesús nos mostró, ¿no? Realmente Jesús es el ejemplo real del poder del sometimiento del cual yo te quiero hablar para poder realmente poder vivir como hijos de Dios porque Jesús se sometió al Padre, ¿eh? Jesús hizo totalmente la voluntad del Padre en todo tiempo y momento, aún en el momento donde a Él lo estaban crucificando, ¿no? Él dijo que sea tu voluntad y no la mía, en todo tiempo se sometió y es donde nos cuesta mucho trabajo a nosotros entender realmente ese respeto hacia nuestro Padre, hacia nuestro Creador, ¿no? Y bueno, eh, Jesús aprendió todo del Padre, ¿sí? Encargándose de todo el tiempo los asuntos de qué? De su Padre, Padre el Creador, ¿no? Él compartió lo que recibía como aprendizaje, como conocimiento, en esa sabiduría, llevando esa esperanza, ese amor, esa sanidad, esa libertad, todas esas cosas que te mencionas en todo hace un momentito, ¿no? Entonces, pero, pero en todo tiempo Él sacrificó su ego. Eso es lo más importante, el poder entender que tenemos que sacrificar algo en nuestra vida, ¿no? Y, y obviamente Jesús también nos mostró que experimentó la tristeza y el enojo. Por supuesto que Jesús humanamente sintió eso. Yo creo que Dios, aunque no es humano, no es hombre, también experimenta eso, ¿no? El ver que nos quebrantamos. Yo creo que cualquier padre siente tristeza al ver a un hijo triste, ¿no? Y enojo cuando nos hacen daño o se hace algo mal, ¿no? Y obviamente el enojo que experimentó Jesús fue como respuesta a las prácticas de injusticia que los líderes religiosos y políticos estaban haciendo en ese momento, ¿no? Él decía que, y lo dijo, ¿no? Y criticó la hipocresía de los fariseos, ¿no? Criticó la avaricia de los ricos, ¿no? Pero no dejó de ser esa esencia de Dios, ese juez inquebrantable, justo y compasivo en todo tiempo y momento, ¿no? Lo que dice la palabra sobre esto es que nada más te voy a decir un versículo porque hay varios, ¿no? Está en Mateo 23 y yo te invito a que leas todo Mateo 23, pero yo solamente te voy a leer esta porción, que es el versículo 25 y 26 del capítulo 23 de Mateo. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos,
Hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, dice el Señor. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Siempre esa palabra de Jesús, digo, qué fuerte. Y realmente es muy triste saber que todavía existen esas cosas en la actualidad, ¿no? Que vemos mucha injusticia, que vemos mucha hipocresía en nuestras creencias religiosas y por eso mucha gente no quiere saber de Dios porque culpamos a Dios a través del hombre, pero Dios no es hombre. Entonces tenemos que entender que Dios también se enoja y también critica. Entonces Jesús nos muestra eso como humano, nos muestra que se enojó, ¿no? Y también fue tentado. O sea, tenemos que entender que así como tú y yo nos enojamos y somos tentados, Jesús también fue tentado. Pero las acciones de Jesús fueron muy diferentes a las que yo creo que tú y yo hacemos, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Cuando fue tentado, fíjate, dice en Mateo 4, versículo del 1 al 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante, Jesús nos muestra cómo puede hablar, cómo puede enojarse, cómo puede ser tentado, pero tener la respuesta para sí mismo, para no caer en el pecado, para no caer en el error, humanamente hablando, ¿no? Siempre tiene que haber la respuesta de Dios a través de nuestras vidas. Y obviamente como humanos, Dios entiende que tenemos emociones porque Él no las dio, pero obviamente que son emociones que pueden provocar el caer en las pruebas de la vida, del mundo, ¿no? Y así como Cristo, estamos aquí con un propósito tú y yo, y para ayudar no solamente a nuestra propia vida, sino con ese conocimiento poder ayudar a la vida de otros y entender que todo lo que has vivido ha sido para que descubras el poder de lo que Dios es en ti, ¿no? De lo que realmente tú eres. Y por eso vamos a hablar de estas características de Jesús, esas características que tiene como hijo de Dios, que obviamente tú también tienes, pero se nos olvida, ¿no? Y qué importante es estar sujetos y sometidos a la palabra de Dios, a esa autoridad que está por encima de nosotros, porque no hay nadie que esté encima de ti, solamente Dios. Obviamente tenemos padres que honrar y respetar, tenemos maestros de los cuales que hay que aprender y también tenemos autoridad delegada por Dios aquí en la tierra, ¿no? Nuestros jefes, nuestras autoridades, todo eso son parte de lo que Dios permite que nosotros tengamos para poder someternos. Pero si tú te sometes a Dios, vas a poder descubrir esas características de Jesús a través de tu vida y las vas a poder aplicar para poder entender lo que realmente es el sometimiento. Entonces yo quiero el sometimiento al Todopoderoso. Si tú entiendes quién es Dios, vas a poder ver a Dios en todas esas personas, en tus padres, en tus maestros, en tus líderes, en tus gobernantes, y los vas a poder respetar, vas a poder entender realmente lo que tiene el poder del sometimiento, ¿no? Fíjate que te voy a leer un versículo que es como un tipo trabalenguas, es un poco complicado y espero que lo puedas comprender. Y si no lo entiendes por cómo te lo leo, cómo te lo digo, realmente yo te invito a que lo leas hasta 10 veces si es necesario para que puedas comprender lo que quiere decir el versículo este, que habla del sometimiento, ¿no? Y este versículo está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28, dice, te lo voy a leer despacio, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Yo sé que es un poco de trabalenguas este versículo, pero significa que Dios puso todas las cosas bajo el sometimiento de Jesús. Pero es necesario que Jesús se someta a Dios.
Y cuando tú entiendes que si te puedes someter a Jesús, puedes entender que eres el Hijo de Dios y que puedes someterte a la misma voluntad de Dios, entonces Dios hace que todas las cosas se sometan a ti mismo. Y entonces Dios va a estar en todo y en todos, porque lo vamos a poder ver. Bueno, es lo que yo pude entender y comprender y es lo que quiero expresarte, ¿no? Para vivir ese sometimiento tan claro como la vida de Jesús, vamos a poder conocer esas características que debemos de vivir tú y yo, y más en estos tiempos decembrinos, ¿no? Y esas características nos van a ayudar a poder someternos a Dios, al Todopoderoso. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, obviamente el enemigo, el diablo, el Satán, va a huir de nosotros, no va a poder entrar en nosotros. ¿Ok? Y una de las cosas más importantes como características de Dios que Jesús tiene, mira, Jesús tiene un montón de características, hay muchísimas, pero yo solamente me voy a enfocar en tres, pero tiene muchísimas características que voy a omitir por cuestión de tiempo, como la amabilidad, debemos de ser amables, como el dominio propio, el poder tener control de nosotros mismos, el autocontrol en nosotros mismos, ¿no? La paciencia es tan necesaria en nuestro diario vivir, la obediencia al Padre, a nuestros semejantes que tienen autoridad sobre nuestra vida. Es muy necesaria esas características para poder vivirlas. La honestidad. Esas cosas son que deberían de estar como características de nuestra esencia, de nuestra persona diariamente. Pero yo solamente te voy a hablar de unas cuantas. Te voy a hablar de cuatro. Y te había dicho tres, pero son cuatro realmente. Una de ellas es el amor, porque Dios es amor, ¿no? Y obviamente Dios por el amor que tiene por nosotros nos da un manual de vida, nos enseña el cómo debemos de vivir. A veces decimos es que nadie nos enseña, pero realmente hay un manual de vida para ti, para mí, para poder comprender que tenemos reglas, reglas para respetarnos, para cumplirlas, para poder hacer la voluntad de Dios. Obviamente Dios nos dio libre albedrío para decidir, para escoger, pero aún así nos dice, escoge el bien, escoge la vida y aún así seguimos escogiendo lo incorrecto, ¿no? Y si tú entiendes que hay una ley que hay que conocer y que respetar, y tú puedes entender que es para someterte a esa ley, para obedecerla, para cumplirla, vas a entender y comprender muchas cosas y tu vida se va a ir mejorando diariamente, vas a ir adquiriendo esa paz, esa alegría, esa, esa necesidad que realmente tenemos todos en nuestro diario vivir, va a llegar, porque Dios no se queda con nada. Entonces, dice la ley, y una de la ley más importante, una de las palabras en la ley más importante es, está en Mateo 22, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, dice Jesús, ¿no? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús entendió la ley y una de las características de él es que él se sometía. Él amaba, a pesar de que veía cosas injustas, él no dejaba de amar. Él no dejaba de ser ese amor aquí en la tierra. Por eso es que se preparaba, por eso es que tenía ese dominio propio para poder representar y honrar al Padre como una gran característica de lo que hace un hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Nuestra esencia de amor es muy importante en todo tiempo y momento, pero si quieres regalar algo en estas fiestas, en esta Navidad, regálate el amor a ti mismo para poder amar a todos aquellos que te rodean. Si hay alguien que te acompaña en esta Navidad, eres una persona muy amada, ¿sabes? Si tienes a un padre, eres una persona muy amada. Si tienes hijos, ámalos, permítete disfrutar realmente ese amor esencial que se requiere. No se trata de comprarle los mejores regalos. Qué bueno que lo puedes hacer, pero el mejor regalo que tú puedes dar es tu amor, tu esencia, algo que para que no vengan pensamientos en contra de tu prójimo. Y la única forma de cubrir esos pensamientos es con el amor, porque el amor va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Para empezar, tú tienes vida, hay amor por ti. Dios te está regalando la misericordia para que puedas cumplir el propósito por el cual tú estás vivo, ¿no? Y tienes esta oportunidad de saberlo, de que Él te ama. El mayor amor es que te está regalando la vida. El mayor regalo que tú tienes el día de hoy
o el mayor regalo que tú necesitas es el amor de Dios y lo tienes diariamente mientras tengas vida, ¿no? Y Jesús entendió su propósito, ¿no? Y vivió con ese amor, con esa característica, y entendió que obviamente Dios es amor. Y para poder honrarle a Dios era poder dar lo que estaba recibiendo de su Padre, ¿no? El otorgar a otros el dar amor, ¿no? Y lo dice también en la palabra, nos enseña Jesucristo cómo debemos de hablar con Dios en todo tiempo y momento, ¿no? Porque dice en la palabra en 1 de Juan, Dios es amor, ¿no? Amados, amémonos, dice, es palabra de Jesús, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo más importante que tú puedas regalarte es amarte, amar a Dios, amar a tu prójimo. Que cada momento de celebración vive esta característica de Jesús. Disfruta estas celebridades viviendo el amor de Dios. Date esa oportunidad, ¿no? Otra característica muy importante que tiene Jesús y que tú y yo debemos de tener todos los días de nuestra vida es el otorgar el perdón. Es el perdón en sí, ¿no? El perdón es una de las características más esenciales que aplica en el amor, ¿no? En el amor, la misericordia y la compasión que tiene Dios por ti, por mí, diariamente. Como hijos debemos de manifestar ese amor a través de ese perdón, tal como Jesús nos lo muestra en su ejemplo de vida, ¿no? Y todos sabemos que debemos de perdonar, es parte de la ley, ¿no? Y más aquellos que nos hacen daño, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos falta ese amor inagotable, el poder sentir esa misericordia, el dejar nuestro yo como tal lo hace Jesucristo, como nos lo enseña en su vida diaria, ¿no? A través de los relatos vivos. Fíjate, si hay alguien muy importante en la vida debe ser Jesús, ¿no? Como ejemplo de vida, de cómo vivió, de cómo actuó, de cómo perdonó en todo tiempo y momento aquellos que le lastimaban y cómo nos enseñaba a otorgar el perdón, cómo logró entender ese perdón a pesar de que lo estaban crucificando. ¿Qué fue lo que dijo cuando lo estaban crucificando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante cuánta misericordia y ejemplo de compasión nos está dando como una gran característica de que debemos de tener tú y yo como hijos de Dios, ¿no? Y también nos la enseña a través del Padre, el Padre en el Padre nuestro, ¿no? Como él decía, la forma de hablar con Dios, la forma de orar con Dios es a través del Padre nuestro. Y una parte, una porción de la oración dice, y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden o que son nuestros deudores. Es importante entender que es una característica necesaria en nuestro diario vivir. Es muy difícil, pero nos tenemos que dar la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos para poder sentir el poder dar el perdón a aquellos que nos han lastimado, aquellos que aún no conocen de que existe un Dios todopoderoso que todo lo ve, que es nuestra máxima autoridad, ¿no? Y que nos regala la oportunidad de vivir para ser más sus hijos aquí en el ahora, ¿no? Otra característica muy necesaria para poder entender realmente el verdadero sometimiento diario ante la autoridad máxima que es nuestro Padre Dios es la humildad. Esa característica es una estrellita aquí en la frente que deberíamos de tener, ¿no? Esa característica de hijo de Dios como tal la tuvo Jesucristo, no debe de existir en nosotros, no debe de haber lugar a la arrogancia, al ego, a la vanidad ante los demás. Nosotros cuando realmente sabemos que somos Dios, no necesitamos mostrar nada a nadie, ningún tipo de autoridad, ningún tipo de poder, ningún tipo de manifestación donde nosotros que queremos exaltarnos ante los demás. Jesucristo no hizo nada de eso. Jesucristo siempre tuvo esa actitud de humildad
Él nunca exigió o demandó ninguna atención especial cuando él ya estaba evangelizando. Él jamás necesitó un lugar grande con los mejores tipos de audio, jamás necesitó ningún guardaespaldas, ningún tipo de lujo innecesario, jamás mostró esa esencia de arrogancia. La esencia que él mostró fue la esencia de la humildad, la de saber quién era ante los demás. Y tú y yo estamos celebrando fiestas gracias a esa esencia que tuvo como verdaderamente un hijo de Dios, un hijo del Todopoderoso, que vivió realmente amando y perdonando y con esa humildad que lo caracterizó, caminaba sin necesidad de ser apartado por gente, sino al contrario, él decía que permitieran que se le acercara todo el mundo a él para poder hablar con él, para que él pudiera expresar su amor y su conocimiento que el Padre le había dado para aquellas personas que lo necesitaban, ¿no? Es importante entender que él jamás pidió nada, jamás. Siempre fue muy humilde, ¿no? Y, y algo que dijo Jesús fue, y está en la palabra, ¿no? Y dice, porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto está en Marcos 10:45. Qué importante es entender que lo que hizo Jesús vino es a servir. O sea, no necesito nada para poder hacer esto. El servicio es clave en nuestras vidas y podemos servir a aquellas personas que tienes enfrente, a tus hijos, a tus padres, a tus maestros, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a tu familia en general, a todas esas personas que están rodeándote de tu vida. Jesús mostró esa humildad caminando, siempre sirviendo, ¿no? Siempre estaba con esa alegría en su corazón por dar lo mejor de Dios a través del servicio, ¿no? Y en su máxima expresión de servicio lo hizo y lo dice las Escrituras cuando nos habla de que lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Esos pies que andaban tanto caminando al lado de él y que estaban obviamente sucios, pero Dios nos dice y nos enseña a través de su palabra que les lavó los pies y dice en Juan 13, dice, luego echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y ya secar, perdón, a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que lo envolvía. Y a secarlos con la toalla que los envolvía. Qué importante es entender que en nosotros está el poder dar con esa humildad, con ese servicio, con esa manifestación de Dios aquí en la tierra, de poder servir sin esperar nada de nadie, sin que te reconozcan, sin que te aplaudan, sin que tampoco que te critiquen. Pero ese es el problema, nos van a criticar. A Jesús lo criticaron y por eso lo llevaron a, a la crucificación, ¿no? Entonces, por eso es que tú y yo celebramos la vida, el nacimiento de un ser tan importante que nos ilumina el camino. Debemos de entender que esa luz que ilumina el camino está en nosotros y esa celebración que valga la pena viviendo en amor, en perdón y en humildad. Y algo muy importante, como una característica de Hijo de Dios para cerrar este tema, es la oración. Tú y yo debemos estar constantemente hablando con nuestro Padre en esa oración, el pedir porque nos llene de sabiduría, porque nos llene de compasión, porque nos llene de amor, que nos perdone, pero también que nos ayude a perdonar, que nos ayude a tener esas características que Jesucristo tuvo, esa humildad, esa esencia necesaria para poder servir correctamente aquí en la tierra, para poder dar a aquellos que necesitan tanto como tú y yo necesitamos ese amor de Dios, esa misericordia, ese perdón, esa humildad, porque Dios no se jacta de nada. Dios no nos tiene que mostrar nada, que si tiene el poder, que si está, que si puede hacer. Él no nos tiene que mostrar nada. Nos lo muestra a través de nuestra propia vida. Cuando tú y yo nos sometemos realmente a Él y podemos vivir estas características que nos muestra a través del Hijo de Jesús, a través del nombre de Jesús. Yo creo que tú y yo podemos extender esta misericordia, este amor, estas características viviéndolas diariamente, ¿no? Y yo quiero hacer una oración por ti, con mucho cariño, con mucho respeto. Espero que este tema te haya llegado a tu corazón. La intención realmente es compartir la esencia de Dios en nuestras vidas,
porque Él nos ama, porque nos perdona, nos extiende misericordia todos los días al estar vivos y no debemos de perder la oportunidad de vivir como verdaderamente hijos de Dios y poder celebrar estos tiempos de sembrinas con gozo, amor, con paz, con alegría, iluminados totalmente de la esencia y la presencia de Dios y poder darles a los demás eso que Dios nos da a nosotros, ¿no? Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por esta persona que está escuchando, Señor, y por aquellas personas que necesitan de ese amor tuyo, de ese perdón, de esa humildad, Señor. Ayúdanos a tener esa humildad, ayúdanos a adquirir ese perdón para poder perdonar, pero sobre todo vivir en esa misericordia extendida que nos das diariamente. Amarte como solo tú te mereces, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a ser la esencia, a vivir en esas características de hijos tuyos, Señor, tal como vivió Jesucristo, Señor, sacrificando el ego, Señor, y dando más en servicio y en misericordia, en extender esa esperanza, ese amor tuyo por cada uno de nosotros. Gracias por esta persona que escucha, bendícela, llénala de amor, llénala de misericordia y que tenga hermosas fiestas. Sin más, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues esta es mi participación el día de hoy. Deseo de verdad, de todo corazón, que vivas en estas características que Jesús nos mostró. Estamos de celebración, que valga la pena esta celebración. Pues nos vemos la próxima semana. Bonito día. Saludos. Chao, chao.